Hola, hola, queridos amigos, hermanos. Qué alegría poder estar con ustedes en este momento especial para estudiar la palabra de Dios. Estamos empezando una nueva serie de estudios. Esta vez, esta serie titula Efesios. Es el estudio de la carta de Pablo a los Efesios. Así que va a ser, sin duda, un estudio precioso de la palabra de Dios. Son 13 sesiones que tendremos solamente enfocados en la carta a los Efesios. Así que les invito para que puedan participar siempre, inscribirse en este canal y poder también escuchar la palabra de Dios a través de este medio. Bien, les recuerdo, mis hermanos, que siempre tenemos las preguntas claves de la lección de la escuela sabática. 5 preguntas claves y les invito para que también puedan participar a través de las respuestas que ustedes pueden dar a las preguntas claves de la lección de escuela sabática. Aquí tenemos entonces este desafío para poder consolidar nuestro aprendizaje. Y también pueden usarlo en su propia escuela sabática. Pueden compartirlo con sus alumnos si son maestros y entonces ellos van a también consolidar su aprendizaje de la lección de la escuela sabática. Vamos, mis hermanos, a la lección de esta semana, Pablo y los Efesios. Se trata de una lección introductoria y es necesario que estemos atentos a los detalles, sobre todo históricos, de fechas y algunas cosas que nos muestra la lección de escuela sabática. Vamos entonces con la parte del motiva y el mejor motivo que podíamos encontrar para esta semana es hacer una descripción de la historia de la ciudad de Éfeso. Aquí ustedes tienen un mapa del Imperio Romano en su máximo apogeo. El Imperio Romano abarcaba la península ibérica, que es donde está España y Portugal, la península itálica, la península griega, y también el Asia Menor. En este sector del Asia Menor, aquí, en este sector es donde el apóstol Pablo tuvo su ministerio, por lo menos sus 3 primeros viajes misioneros fueron establecidos en este sector. Así que vamos a darle una mirada mucho más cercana para poder ver la época y el lugar geográfico donde se desarrollaron los acontecimientos de los primeros viajes misioneros del apóstol Pablo. Es esto. Este sector que abarca una parte de Grecia y que abarca también el Asia Menor, ustedes pueden ver allí, es el lugar donde Pablo realizó sus viajes. Ustedes pueden ver aquí, vamos a ver más cerca. Justamente aquí tenemos parte de la península griega, una cantidad de islas, ustedes pueden ver allí, que eran características de esta geografía. Y también en la parte azul ustedes pueden ver toda la región de Jonia y ese punto rojo constituye la ciudad de Éfeso. Así que Éfeso era una ciudad griega que no se encontraba en Grecia. Fue fundada aproximadamente 1000 años antes de Cristo por un grupo de griegos que se trasladaron desde el norte de Grecia hasta Asia Menor y allí se establecieron y empezaron a florecer esas provincias jónicas, entre ellas la ciudad de Éfeso, empezaron a florecer y aproximadamente alrededor del siglo 7 antes de Cristo, siglo 6 antes de Cristo, habían desarrollado tremendamente, al punto que en Mileto, en aquella región jónica, es donde se da inicio, por ejemplo, a la historia de la filosofía, a la historia de la ciencia. Es aquí, de alguna manera, que nace la aventura intelectual que es la ciencia. Son en esta región de Jonia los primeros filósofos que surgen, ¿no? Entre ellos está Tales de Mileto, Anaxágoras, está Anaximandro, Heráclito de Éfeso, son filósofos de este lado y ustedes pueden ver que alcanzó un gran desarrollo económico, cultural, eh, esta región en aquella época. Estamos hablando del siglo 7, siglo 6 antes de Cristo. Pero la ciudad cayó bajo el dominio primero de los lidios, con el rey Creso, y después con los medos y los persas, y después con los romanos, ¿no? Y la época de los romanos es la época del apóstol Pablo. Pero es interesante, mis hermanos, que esta región de Éfeso, esta región de Éfeso, se construyó quizá una de las ciudades más importantes
del Imperio Romano, ¿no? Que tenía en su máximo apogeo 250.000 habitantes, que para estándares de aquella época era una ciudad densamente poblada, muy grande, ¿no? Es enorme. Aquí ustedes pueden ver los restos de la biblioteca de Celsus, ¿no? Que fue construida tiempo después del apóstol Pablo en realidad, pero es una biblioteca que llegó a ser considerada la tercera más grande del mundo. Primero era la Biblioteca de Alejandría, después la Biblioteca de Pérgamo, y en tercer lugar quedaba pues esta biblioteca, la Biblioteca de Éfeso, la Biblioteca de Celsus es llamado, porque a un hombre llamado Celsus le fue dedicada esta biblioteca. Entonces, miren, ustedes pueden ver allí el tipo de construcción que se tenía propio de la cultura greco-romana. Ahora, también nosotros, si vamos a visitar esa parte del Asia Menor, que ahora está en Turquía, ¿no es verdad? Ahora pertenece a la nación de Turquía, pero todavía podemos observar las ruinas. Esta ruina es del teatro, el gran teatro de Éfeso. No debe ser llamado anfiteatro, porque anfiteatro es cuando se puede ver de todas partes, ¿no? Anfiteatro es cuando parece un estadio completamente circular. Este es un teatro y es aquí donde se desarrolló finalmente aquel gran tumulto que sucedió cuando Pablo estuvo allí en Éfeso y muchas personas empezaron a dejar de creer en los ídolos de Éfeso y eso impactó en el sistema económico. Entonces se reunieron aquí, ¿no? Un tal Demetrio, lo vamos a ver en la lección de esta semana. Este es el teatro, el gran teatro de Éfeso. En su mayor esplendor alcanzaban 25.000 personas cómodamente sentadas a estar presentes en ese teatro. Otra cosa importante es Diana. Aquí hay una representación de Diana. Los efesios tenían una devoción por muchas divinidades, pero la principal de sus divinidades era esta llamada Artemisa en griego y Diana en latín, el idioma de los romanos. Entonces aquí aparece Diana, la diosa de los efesios, y uno puede imaginar entonces que a las estatuitas de Diana que hacían los plateros, que estaban comandados por Demetrio, hacían estatuas parecidas a la que estaba aquí, ¿no? Porque eran estatuas pequeñas de Diana de los Efesios. ¿No? Y aquí ustedes pueden observar, mis hermanos, el templo de Artemisa, el templo de Diana, que en su momento fue considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Así que Éfeso era una ciudad extraordinaria. En el tiempo del apóstol Pablo era una ciudad bastante próspera, ¿no? Y además también un centro cultural de primera línea en el Imperio Romano y había alcanzado, tenía una historia de grandes realizaciones científicas, tecnológicas, y realmente era una ciudad admirable, ya incluso en el tiempo del apóstol Pablo, una de las grandes ciudades del Imperio Romano. Ahora vamos a ver un poco la historia del apóstol Pablo, porque aquí se nos muestra el segundo viaje misionero de Pablo. Pablo se acerca a Éfeso por primera vez casi al final de su segundo viaje misionero. El segundo viaje misionero parte de Jerusalén, va por Antioquía, Tarso, continúa siguiendo todas estas partes, ¿no? Y de Corinto pasa hacia Éfeso, ¿no? Atraviesa el mar y pasa hacia Éfeso. Allí él entra en la sinagoga de los judíos, él llega con Aquila y Priscila en ese primer momento, los efesios le dicen, quédate con nosotros, Pablo no accedió, le dice, yo tengo que ir a Jerusalén, él tenía un cronograma diferente, pero él prometería regresar, ¿no? Y así que en su tercer viaje misionero, Pablo cumple con su promesa, ¿no? El tercer viaje misionero parte de Antioquía, continúa por Tarso, Derbe, Iconio, Listra, Antioquía. Hay dos Antioquías, una Antioquía de Siria y otra es Antioquía de Pisidia. Esta es la Antioquía de Pisidia. Luego llega a Éfeso. En este lugar, en este tercer viaje, permanece por 3 años. Ahí estamos entonces más o menos ubicándonos en el tiempo, ¿no? El año 53, 54, 55, 56, más o menos por esa época, se fecha el periodo en el que el apóstol Pablo estuvo allí en Éfeso. Después consiguió seguir con su viaje misionero. Cuando ya estaba por terminar su tercer viaje misionero, él llega a Mileto. Mileto es una isla que se encuentra cerca de Éfeso. Él no iba a poder pasar por Éfeso. Él estaba en Mileto, pero pide
a los líderes de Éfeso que vayan a Mileto porque él tenía un mensaje que darles. Así que los líderes de Éfeso, los ancianos, vamos a decir la junta directiva, los líderes prominentes de la iglesia de Éfeso, van hasta Mileto. Pablo les da un poderoso mensaje. Es allí donde les dice, yo no he rehusado de predicarles todo el evangelio. Así que si ustedes tienen algo que demandar de mí, háganlo, porque yo no he rehusado predicarles toda la verdad. Es un mensaje precioso. Él les dice también que después de mí vendrán lobos, rapaces que estarán en contra del rebaño. Entonces se está previniendo a la iglesia. Esto sucedió aquí en Mileto, cuando él está de regreso a la ciudad de Jerusalén. Bueno, ahí tenemos entonces un recuento acerca de la ciudad de Éfeso, los viajes del apóstol Pablo y cómo era de importante esta ciudad en el tiempo de los romanos. Ahora, mis hermanos, la carta a los Efesios es escrita aproximadamente unos 6 años después de el periodo de 3 años que estuvo el apóstol Pablo, ¿no? Hasta el año 56, él habría estado en los 3 años en Éfeso y después el año 62, cuando está preso en Roma, él escribe la carta a los Efesios. Él escribe en su primera prisión. Y allí no solamente escribe la carta a Éfeso, también escribe la carta a los colosenses, a los filipenses y la carta a Filemón. Esas 4 epístolas son escritas desde la prisión, son llamadas las cartas de la prisión. Entonces, Efesios fue escrita en la primera prisión del apóstol Pablo, algunos años después de que él había estado junto con los hermanos durante 3 años allí en la ciudad de Éfeso. Así que Pablo tenía una tremenda pasión por el Evangelio, pasión por el cumplimiento de la misión. Estaba atento, escribía a las iglesias, quería saber de ellas, se alegraba con las alegrías de los miembros de iglesia, se entristecía cuando había malas noticias. Era un pastor dedicado, era un teólogo extraordinario y era un misionero perseverante. Es un ejemplo realmente, ¿no? De modo personal, una de las figuras que más admiro del Nuevo Testamento es precisamente el querido apóstol Pablo, el apóstol que escribe cartas desde la prisión, el apóstol que atraviesa el desierto, el apóstol que enfrenta la oposición, la persecución, el apedreamiento, cuántos peligros, pero con el deseo, con el propósito de compartir la palabra de Dios, de inundar el mundo con el mensaje del Evangelio. Ahora, mis hermanos, entonces, después de dar esta visión panorámica, la historia, de colocar el contexto histórico sobre los efesios, vamos entonces directamente al estudio de la lección de la escuela sabática de esta semana. Miren ustedes, Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10 contiene el versículo de memoria. Y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que se había propuesto en Cristo, para que, llegado el tiempo, reuniera en él, bajo una sola cabeza, todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. El gran propósito de Dios es unificar, reunificar todo, pero en la figura de nuestro Señor Jesucristo. Veamos entonces una visión panorámica del estudio de esta semana, mis hermanos. En la primera parte trataremos acerca de Pablo, evangelista en Éfeso. Vean ustedes lo que nos dice Hechos capítulo 18, versículos 19 al 21, hablándonos de la primera visita. Y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Esta es la primera visita de Pablo a Éfeso. Y lo que hace él es entrar en la sinagoga. Y entonces en la sinagoga de los judíos, él predica allí la palabra de Dios, predica a Jesucristo como el Mesías prometido. Y los hermanos de Éfeso acceden con solicitud, ¿no? Porque ahí la palabra dice, le rogaban que se quedase con ellos. Pablo, quédate más tiempo con nosotros. Es tan bonito lo que estás enseñando. Tantas cosas estamos aprendiendo. Por favor, quédate con nosotros. Pero Pablo ya tenía una programación y no accedió y tuvo que despedirse de ellos, pero les dio un mensaje y les dice,
tengo que ir a Jerusalén, hay una fiesta en Jerusalén en la que yo tengo que participar, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Esa es la primera visita. ¿No? Ahora, en esa primera visita tuvo algunos impactos, ¿no? A tal punto que, por ejemplo, encontramos algunas personas que empezaron a tratar de seguir, entre comillas, el ejemplo del apóstol Pablo, porque Pablo, con gran poder y en el nombre de Jesucristo, sacaba demonios, sanaba a las personas, es decir, había un desarrollo del poder del Evangelio y también milagros que el Señor realizaba. Y entonces, por ahí hubo algunos despistados que dijeron, bueno, seguramente el nombre de Jesucristo es lo que, como Pablo dice, en el nombre de Jesús, bastará que yo diga en el nombre de Jesús y entonces yo voy a dominar los espíritus malos. Entonces, hubieron así algunas personas que empezaron a usar equivocadamente el nombre de Jesús como si fuese una frase mágica, como si fuese un abracadabra, ¿no? Y usaban el nombre de Jesús. Y entonces trataron de quitar a un hombre el demonio que tenía y la palabra de Dios nos dice que ellos no pudieron, ¿no? El demonio respondió, les dijo, yo sé quién es Jesús. Yo sé quién es Pablo, pero a ustedes no les conozco. Y en ese momento el hombre saltó sobre ellos, los dominó, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Trataron de seguir las palabras de Pablo pensando que eran palabras mágicas, pero nadie puede hablar en nombre de Cristo si no tiene a Cristo en el corazón. No es una palabra mágica. No se trata de un conjuro para poder tener poder. No. Es la relación que Pablo tenía con el Señor Jesucristo la que hacía de la diferencia. Es la presencia del Espíritu Santo la que hacía, lo que hacía la diferencia en la vida del apóstol Pablo. Y como él tenía la presencia del Espíritu Santo, sus palabras entonces podían alejar los demonios, podían levantarse con las fuerzas, contra las fuerzas del mal. Era su comunión con Cristo lo que hacía la diferencia. Sus palabras eran apenas la expresión de lo que había dentro de su corazón. Mis hermanos, en este caso, nuestras palabras tienen que ser la expresión de lo que está dentro de nuestro corazón. No podemos vivir la vida cristiana apenas de la boca para afuera. No podemos hablar acerca de Jesús y no vivir con Jesús. Eso es lo que sucedió con estos hombres. Hablaban en el nombre de Jesús, pero no tenían a Jesucristo en el corazón y tuvieron una tremenda derrota. Dice la palabra que ese incidente hizo que muchos empezaran a temer acerca del nombre de Dios. Y también muchas personas que practicaban la magia, conversos, que practicaban hechicerías, este tipo de cosas, y que tenían muchos libros de hechicería, de magia, de este tipo de cosas. Entonces fueron a la casa, buscaron esos libros y los quemaron. Hicieron un tremendo incendio, ¿no? Una tremenda hoguera con libros de magia que estaban siendo quemados. Ese día se quemaron casi 50.000 piezas de plata en libros, en el valor de libros, lo que en nuestro tiempo sería aproximadamente unos 4 millones de dólares. ¿No? Así que fue tal la cantidad de libros. Eso nos da a entender el impacto que tenía el Evangelio ya en ese momento. Es decir, el apóstol Pablo dejó una huella impresionante con su mensaje, con el mensaje del Evangelio y las personas estuvieron dispuestas por voluntad propia a quemar sus propios libros. No es que los cristianos les exigieron, tienen que quemar los libros. No hubo ninguna exigencia de ese tipo. De su propio corazón nació el deseo de abandonar todo lo que era falsedad, todo lo que los alejaba de Dios, todo lo que constituía un obstáculo para su crecimiento espiritual, y lo quemaron. Y grande fue la bendición, ¿no? Porque de esa manera fueron completamente libertados del espíritu de la hechicería, de los espíritus demoníacos que estaban asolando a esa ciudad. Así que puedes imaginarte, mi hermano, entonces, el tipo de ciudad que era Éfeso y la cantidad de libros de hechicería que fueron quemados en aquel momento, ¿no?
Mira, el acontecimiento también tuvo un profundo impacto en algunos de los que ya eran creyentes, quienes quemaron públicamente sus costosos manuales de artes mágicas y sacando la cuenta de su precio hallaron que era de 50.000 denarios, ¿no? Es decir, 50.000 días de trabajo. ¿Te imaginas? Junto con los demás residentes de la ciudad, los creyentes aprenden que la adoración a Jesús no debe diluirse con ninguna otra adoración. A Jesús no podemos hacerle un servicio dividido, una adoración apenas a medias. ¿Es todo o es nada? Y eso comprendieron aquellos hombres que quemaron todo aquello que los separaba de Jesús para iniciar una vida completamente entregada al Señor Jesucristo. Pero la historia continúa. En Éfeso el impacto del Evangelio es tremendo, es grandioso y realmente cuando nosotros vamos al libro de Hechos encontramos unos incidentes que nos llaman la atención. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo ha predicado el Evangelio, el poder de sus palabras y el poder del Evangelio es tan persuasivo, impacta tanto en los corazones y en las mentes de las personas, que las personas quedan libres, quedan liberadas de las supersticiones, ¿no? Quedan liberadas de las ataduras con la idolatría. Cuando hablamos de Éfeso, estamos hablando de una ciudad completamente idólatra, que estaba entregada al culto a Diana, la diosa de los efesios. Allí mismo había un templo dedicado a Diana, un templo tan fastuoso, un templo muchas veces más grande que el Areópago, por ejemplo, que se encuentra ahí en Atenas, ¿no? Eh, un templo tan impresionante que ha sido considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de Diana de los Efesios. Ahora, en ese tiempo, cuando Pablo predica, entonces muchas personas empiezan a dejar de comprar las estatuitas, ¿no? Las estatuillas de plata, y había muchas personas que vivían de ese negocio, ¿no? Muchas personas que vivían de la adoración y hacían comercio con las cosas religiosas, porque Éfeso era una ciudad a la cual venían peregrinos de diferentes partes del mundo, ¿no? Creyentes en el templo, en el gran templo de la diosa Artemisa. Entonces venían de todas partes del mundo, era una ciudad comercial, era una ciudad marítima, de mucha prosperidad. Y entonces mucho del poder económico de esta gente tenía que ver con el templo de Diana. Y cuando ellos vieron que sus ganancias empezaban a decrecer, que las ventas cada vez eran menores, entonces ellos que constituían un poder económico, un poder fáctico, ¿no? Un poder económico real que había ya, entonces dijeron, no, no puede ser, ¿no? Nos está quitando el negocio, nuestros negocios están, ¿qué va a hacer si Pablo continúa? Si la gente se sigue convirtiendo, finalmente nadie va a creer en Diana de los Efesios y nadie va a querer comprar las estatuillas, ¿no? Las famosas estatuillas. Así que este hombre llamado Demetrio empezó a soliviantar a la multitud, a sus colegas de trabajo, a los vendedores, y dice aquí, cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. ¿Mm? Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo, líderes cristianos, y queriendo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. Es decir, Pablo estaba presente, él vio el tumulto, sus compañeros fueron tomados, fueron arrebatados por esta multitud y llegaron hasta el teatro, ese teatro de 25.000 espectadores, un gran teatro allí en Éfeso. Y tenían el propósito de cortar de una vez por todas la influencia de Pablo, ¿no? Y entonces dijeron, grande es Diana, diosa de los Efesios. Nadie puede ir contra Diana. En realidad no defendían a Diana, ¿no? Seamos sinceros. En realidad lo que estaban haciendo era defender su propio negocio, ¿no? Pero lo hacían en nombre de algo aparentemente superior, que era la adoración a Diana, aquella diosa de los Efesios, ¿no? Se armó un tumulto. Pero aquí yo me pongo a pensar, mis hermanos, ¿hasta qué punto fue importante la predicación del Evangelio que liberó a muchas personas, a cientos de personas, quizá miles de personas en su predicación? Los liberó de la superstición, del engaño, de la creencia en ídolos, de esas ataduras. El Evangelio es liberador y esas huestes
esos poderes económicos se levantaron contra el Evangelio, ¿no? Finalmente no prosperó. Pablo salió de esa ciudad, fue a otra y terminó de esa manera, ¿no? Un incidente relacionado con el apóstol Pablo en la ciudad de Éfeso. Ahora, cuando Pablo regresa ya en su tercer viaje misionero, él está regresando a Jerusalén. Él tiene el propósito también de encontrarse con los hermanos de Éfeso, pero no puede pasar por la ciudad de Éfeso. Él va a pasar por una ciudad cercana que es Mileto, una isla. Y entonces les pide a los hermanos de Éfeso que vayan a Mileto porque él quería encontrarse con ellos. Así que los hermanos de Éfeso hacen su traslado, van hasta Mileto y allí el apóstol Pablo les predica. Todo el capítulo 20 contiene esa predicación. Es un emocionante, léelo por favor. Es emocionante esa predicación de Pablo a los efesios en la ciudad de Mileto, ¿no? Y entre las cosas que les dice, le dice lo siguiente. Hechos capítulo 20, versículos 28 y 29. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Aquí hay varios consejos que Pablo tiene, hay varias preocupaciones que él tiene antes de ir a Jerusalén. Y por eso la urgencia de poder reunirse con los hermanos de Éfeso. La preocupación que él tenía es la de capacitar a los líderes para cuidar el rebaño. ¿Mm? Y les coloca compromiso en su responsabilidad de apacentar el rebaño. Y les habla acerca de la importancia de cuidar de la iglesia del Señor, que había sido ganada con la sangre de Jesucristo. Y después también les habla, les anticipa, les advierte acerca de movimientos apóstatas. Él los llama lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Pero dice allí, entrarán en medio de vosotros. O sea, Pablo está advirtiéndoles que los peligros que Satanás coloca son fuertes, son terribles. Son peligros externos, es decir, persecución, hostilidad, apedreamiento, ese tipo de cosas son peligros externos. Pero quizá, mis hermanos, los peligros más grandes que la iglesia enfrenta son peligros internos. Porque él dice, después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Es decir, dentro de la iglesia surgirán movimientos que serán como lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, que engañarán, que levantarán hostilidad, que enseñarán un falso evangelio dentro del rebaño, ¿no? Y entonces, esos son peligros internos, ¿no? A veces uno está preparado contra los peligros externos que atacan a la iglesia, pero muchas veces no estamos preparados contra los peligros internos que destruyen la unidad de la iglesia, que atentan contra el cuerpo de Cristo. Y el apóstol Pablo habla, dice a los líderes de Éfeso, tengan cuidado, vendrán de en medio de vosotros lobos rapaces. El pueblo está en peligro. Ustedes tienen que enseñar la sana doctrina. Ustedes tienen que enseñar el evangelio tal como yo les he enseñado. Tienen que cuidar del rebaño, instruyan, amen, cuiden del rebaño, porque ha sido ganado por la sangre de Jesús. Así que es un pastor preocupado por el rebaño al cual él le había predicado el evangelio. Así que es un testimonio bonito de este pastor. Miren, vamos a ver rápidamente un cronograma de los acontecimientos, ¿no? La lección nos presenta este cronograma, vamos a repasarlo. Se considera que el año 52 después de Cristo es la primera visita, una visita inicial, ¿no? Cuando él llega y empieza a entrar en las sinagogas y empieza a debatir con ellos, ¿no? Él llega acompañado allí de dos líderes que venían con él desde Corinto, ¿no? Que son Priscila y Aquila, un matrimonio cristiano, una pareja de predicadores. Del 53 al 56 es el ministerio de 3 años de Pablo en Éfeso, es decir, cuando él regresa en su tercer viaje misionero, es del 53 al 56. Allí dice también que se escribe la carta Primera de Corintios, al final de su estadía allí. O sea, allí es cuando escribe esa carta a los corintios, ¿no? Luego, el año 57, estando en Mileto, ya hablamos acerca de eso, año 57, Pablo se reúne con los ancianos de Éfeso. Y luego el año 62,
Pablo redacta su carta a los Efesios probablemente desde su confinamiento en Roma. Por eso decíamos que se trata de una de las epístolas de la prisión. Y Efesios habría sido escrita precisamente desde la prisión en Roma. ¿Qué es lo que sucede después con la iglesia de Éfeso? Bueno, poco tiempo después llega Juan, el apóstol Juan, a Éfeso y se convierte Juan también en el líder en la iglesia de Éfeso y ahí establece un liderazgo hasta que finalmente es deportado, ¿no?, hacia la isla de Patmos, donde él escribe el libro de Apocalipsis, ¿no? Pero eso vendrá después. O sea que Éfeso es una iglesia importante. En Éfeso el apóstol Pablo estuvo 3 años. A Éfeso el apóstol Pablo le escribe una carta. Es en Éfeso donde Juan también llega a ser líder de esa iglesia. Después de su confinamiento en la isla de Patmos, el apóstol Pablo regresa, pero el apóstol Juan regresa a Éfeso para continuar liderando la iglesia. Entonces, Éfeso sí es una iglesia de mucha historia en la iglesia primitiva. Ahora, vamos a ir más adelante, mis hermanos, aquí, cuando se habla acerca de la carta a los Efesios, y aquí hay un consejo que debemos seguir, que está ahí en la lección de la escuela sabática, el de poder leer toda la carta a los Efesios. Ya la hice varias veces, hice esa lectura de la carta a los Efesios, y puedo notar allí el sabor de los sentimientos del apóstol Pablo, ¿no? Se nota, se palpa el cariño que tiene por nuestros hermanos en Éfeso en el primer siglo de la era cristiana. Y también se habla acerca de cuestiones relativas a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Se habla de cuestiones relativas a la familia. Hay una cantidad de temas muy importantes que son tratados en la carta a los Efesios. Miren cómo empieza esta carta. Vamos a ver cómo empieza y cómo termina. Primero, ¿cómo empieza? Dice Efesios capítulo 1, versículos 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta es la primera declaración que encontramos en la carta a los Efesios. Entonces ustedes pueden ver que en la primera frase, a diferencia de las cartas modernas, en la primera frase está el que escribe y el que recibe. ¿Mm? Está el emisor y el destinatario, porque ahí dice Pablo es el que escribe la carta. Y después dice a quiénes le escribe, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. En aquel tiempo se hacía eso, era la manera como empezaban las cartas. Es decir, yo escribo a fulano de tal. Directamente está primero el nombre del autor de la carta y después el destinatario. Aquí está Pablo, el que escribe la carta, y están los destinatarios, que son la iglesia de Éfeso. Ahora es diferente, ¿no? Ahora tú escribes primero tu nombre, perdón, primero el nombre de la persona a quien va la carta y en la parte final tú firmas allí, ¿no? Atentamente y colocas tu nombre, ¿no? Es en la parte final. No, no, antiguamente el nombre y el destinatario iban juntos al inicio de la carta. Ahora bien, mis hermanos, lo que realmente impresiona en esta primera parte, en este primer versículo, es el énfasis que el apóstol Pablo coloca acerca de la razón por la que es apóstol de Jesucristo. Él es un apóstol de Jesucristo. Pero saben que en aquel tiempo, en la iglesia primitiva, había algunas personas que cuestionaban al apóstol Pablo, le decían que él no tenía que llevar el título de apóstol porque él no estuvo con Jesús, ¿no? Y que solamente los apóstoles eran aquellos que estuvieron con Jesús. Se le podía llamar a Juan, se le podía llamar apóstol, a Pedro se le podía llamar apóstol, los grandes hombres, a los 12 que estuvieron con Jesús, esos son los apóstoles. Pero a Pablo le cuestionaban su ministerio y le decían, pero tú no estuviste con los 12, Pablo, tú no puedes ser considerado apóstol entonces, ¿no? Pero Pablo defiende su apostolado porque él dice, yo me encontré con Jesús, camino a Damasco, me encontré con Jesús y él me envió, porque la palabra apóstol tiene que ver con la palabra enviado. ¿Quién es el apóstol? El que es enviado. Así que Jesucristo me envió, ¿no? Así que yo soy apóstol, dice a él, por la voluntad de Dios, y soy apóstol de Jesucristo, soy un enviado,
por Jesucristo, en el nombre de Cristo, por la voluntad de Dios. Lo que está diciendo es, no se trata de un concilio humano que me ha mandado como apóstol. No es la voluntad del ser humano, es la propia voluntad de Dios. Y yo respondo a las órdenes de Dios. Y yo obedezco la voluntad del Señor. Entonces él declara que es un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pueden haber cientos de concilios, pueden haber cientos de cartas enviándolo allí con una firma, con un sello. No, no, pero él dice, no, no es un concilio humano que me ha enviado, es el propio Dios que me ha enviado. Por su voluntad yo soy un apóstol, un enviado de Jesucristo. Y mira otra declaración interesante. Llama a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Te das cuenta cómo el apóstol Pablo llama a los miembros de la iglesia de Éfeso? Los llama de santos. Ahora, esto de llamar de santos nos da, mis hermanos, una definición bíblica acerca de lo que son los santos. Porque nosotros, a lo largo del tiempo, podemos haber trastornado la definición de lo que es santo. Porque pensamos, santo es alguien que no tiene pecado, ¿no? Santo es alguien perfecto, alguien que ya alcanzó la última escala del crecimiento espiritual, está allá arriba. Ese es un santo, ¿no? Pero el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso les llama santos y les llama fieles en Cristo Jesús, porque en la mente del apóstol Pablo, el ser santo, mi querido hermano, significa el haber sido separado. El santo es aquel que ha sido separado. Es santo porque fue separado para una obra especial, para una misión especial. Entonces, en la concepción bíblica, el santo no es el perfecto, el que ya no peca. El santo es el que ha sido separado. Las cosas no son santas, las personas no son santas en sí mismas, son santas por su vinculación con Dios. ¿Mm? Por ejemplo, cuando se habla acerca del lugar santo, el lugar santísimo, no era santo por ser ese lugar y por ser esos muebles, sino porque se vinculaban con Dios. Lugar santo, lugar santísimo. Cuando Moisés se encuentra con Dios ahí en el desierto, el Señor le dice, el lugar que pisas santo es. Ese lugar era como un lugar cualquiera del desierto, pero se hizo santo por la presencia de Dios. Es decir, las cosas no son santas de manera inherente. Las cosas no son santas por sí mismas. Las cosas son santas por su vinculación con Dios. Y el santo, como ha sido separado para una misión entregada por Dios, es santo no porque no peca, sino es santo porque está separado para una misión especial. Así, mi querido hermano, si el apóstol Pablo nos escribiese a los cristianos de este tiempo, él nos llamaría de santos también, porque diría, ustedes están preparados, han sido separados para la misión de predicar el último mensaje antes de la venida de Cristo. Sois santos, sois fieles en el Señor. Así que ese es el significado que Pablo tiene en la mente de lo que es santo. Ahora, vamos a los últimos versículos y allí vamos a encontrar Efesios capítulo 6, versículo 21. Para que también vosotros sepáis mis asuntos, le dice. Y Pablo quería que los efesios estén enterados de las cosas que él estaba enfrentando. Y para eso mandó a uno de sus ayudantes, su ayudante Tíquico. Y lo que hago, dice, todo os lo hará saber Tíquico. O sea, no solamente había un mensaje escrito a través de las cartas, de la carta a los Efesios, que Tíquico iba a llevar y que la iglesia tenía que leerlo en el momento del culto, en el momento de reunión, sino que el propio Tíquico traía noticias acerca de Pablo. Ya me imagino lo que Tíquico podría estar diciendo. Pablo está en prisión, pero gracias a Dios él está firme en la fe. Pablo está sufriendo, está rodeado por los soldados, está rodeado por la guardia, pero sigue predicando, está ganando almas. Y seguramente podría hablar acerca de Onésimo, alguna noticia que había allí, porque Onésimo fue ganado por el apóstol Pablo en sus prisiones. O sea que Pablo continuaba predicando. Así que imagino que lo que Tíquico decía de modo verbal era la situación de Pablo, ¿no? Hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié
a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. O sea, cuando Pablo le escribe a los Efesios, en la carta a los Efesios está el mensaje teológico y mensaje práctico. Pero también, por boca de Tíquico, que era su colaborador, él da a conocer cómo se encuentra de salud, cómo está él, cómo está su vida espiritual, cómo se encuentra en su relación con Dios, cómo está sufriendo en la prisión. Él comparte las cosas a través de Tíquico. En palabras, Tíquico también va a dar a conocer cuál es la realidad del apóstol Pablo. Entonces ahí nosotros encontramos, mis hermanos, una visión panorámica de todo este mensaje. Hay un mensaje que es escrito y hay un mensaje que es verbal. El mensaje escrito es la carta a los Efesios y el mensaje verbal es lo que Tíquico va a contar acerca de lo que Pablo está enfrentando. Ustedes pueden ver allí, mis hermanos, cuáles son los tópicos que toca esta carta a los Efesios. Miren, después del saludo inicial, después de esa bendición introductoria, ustedes pueden encontrar también la oración. Pablo ora de manera escrita, ¿no? Y les testifica que él ora sin cesar y les muestra ahí la razón. ¿Cuál es la razón fundamental de la oración que él tiene? Para que los creyentes reciban sabiduría en Cristo. O sea, se enfoca en los creyentes pidiendo que sean sabios en el Señor. Ese es motivo de su oración. Y después también habla acerca de aquellos que ahora están exaltados en Cristo. Va a hablar acerca de los privilegios, de las bendiciones que significa el estar unido a Jesús. Posiblemente algunos efesios estaban desanimados. El apóstol Pablo está preso, los líderes son perseguidos, la iglesia está perseguida por diferentes partes, vivimos como discriminados, vivimos repartidos en los rincones de la tierra, somos los cristianos. ¿Será que verdaderamente eso es la voluntad de Dios? Pablo les dice, hay bendiciones tan grandes. Estoy perseguido, pero disfruto de la bendición de la paz del Señor, la presencia de Jesucristo, la esperanza de la segunda venida. Y les habla acerca de las bendiciones espirituales. Luego el apóstol Pablo va a hablar acerca de la iglesia. Y mis hermanos, la carta a los Efesios contiene puntos muy importantes acerca de la teología de la iglesia o la eclesiología, así la llaman los teólogos, ¿no? Es decir, nos va a hablar acerca de la iglesia. Va a hablar, por ejemplo, cómo los gentiles llegan a unificarse con los judíos en un solo cuerpo, a través de Jesucristo. Se crea una iglesia la iglesia ya no es solo de judíos, sino que los gentiles son llamados para formar parte del cuerpo de Cristo. Él habla de su experiencia como predicador a los gentiles. Ora también por los creyentes para que experimenten el amor de Cristo, no solo la sabiduría, sino el amor. Luego toca la unidad de la iglesia y luego pide que anden en vida nueva, en amor. Es decir, ya va a la parte práctica de la teología de la iglesia, ahora va a la vida de la iglesia, que practiquen una vida moldeada por Cristo en el hogar cristiano, que se mantengan unidos, que enfrenten las tentaciones de Satanás con la armadura del Evangelio, que es la parte final de esta carta. Entonces, mis hermanos, ahí tenemos los temas que serán tratados también durante este trimestre. Se va a hablar mucho de la iglesia y sus implicancias en la vida personal de la iglesia. Vamos a ver entonces otra declaración aquí acerca de Éfeso, ¿no? Los Efesios. Mira, ya estamos viendo una vez más este mismo versículo donde se habla acerca de los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Los saluda en nombre de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Y más adelante, cuando él termina su carta, termina también de la misma manera, ¿no? Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Esa es la parte final de la carta y así se despide. Entonces aquí está dando algunas características de la iglesia. Está diciendo que la iglesia es una iglesia fiel y está rogando por la iglesia para que la gracia del Señor esté siempre en ella. Y está pidiendo paz a los hermanos, está pidiendo amor para la iglesia. Y su oración es que la gracia sea siempre con todos los que aman
al Señor Jesús con amor inalterable. Es decir, pide para los que verdaderamente aman al Señor Jesús una bendición especial, ¿no? Bien, mis hermanos, estábamos mencionando esto. Miren, hay algunas otras cartas. Efesios parece compartir el mismo tiempo y circunstancias generales con otras cartas que Pablo escribe de la prisión. Escribió Efesios, pero también escribió Colosenses, escribió Filemón y también Filipenses, ¿no? Que no aparece en esta lista, pero Filipenses también habría sido escrita desde la prisión ahí en Roma. Bueno, alrededor del año 62 está fechada esta carta, como ya hemos mencionado anteriormente. Ahora vamos, mis hermanos, a la parte final, ¿no? Un lindo título que nos habla acerca del contenido principal de la carta a los Efesios. Una carta colmada de Cristo, Cristo-céntrica desde el principio hasta el final. Al principio habla del Señor Jesucristo, al finalizar habla del Señor Jesús. Luego, en los versículos 9 y 10 del capítulo 1, nos habla acerca de el propósito principal de la carta. El propósito principal es dar a conocer el misterio, dice allí, ¿no? Mira, en la Biblia, y sobre todo para el apóstol Pablo, el misterio no es algo que permanece oculto para siempre. A veces decimos otros, ¿no? Eso, qué misterioso, ¿no? El misterio como algo que parece oculto, no. No. El apóstol Pablo utiliza la palabra misterio, pero para él misterio significa algo que Dios quiere revelar, que Dios tiene el propósito de revelar, de mostrar al mundo. Entonces, ¿cuál es ese misterio? ¿Cuál es ese misterio? ¿Qué es lo que Dios se ha propuesto a sí mismo? Aquí está. Reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es decir, la unidad en Cristo. Ahora, el enfoque que él va a hacer, mi hermano, este de reunir, es porque, bueno, de acuerdo a la enseñanza judía, el pueblo de Dios eran los judíos y todos los demás no eran pueblo de Dios, ¿no? Los consideraban los gentiles en general y los comparaban a veces con los perros, tenían comparaciones bastante discriminatorias con los gentiles y no querían entrar en sus casas, no querían juntarse con gentiles, esa era la actitud de los judíos, ¿no? Esa era la manera como ellos se relacionaban con los gentiles. Pablo viene a enseñar una cosa diferente. Pablo viene a enseñar que Dios va a reunir en Cristo todas las cosas, incluyendo a los judíos y a los gentiles. El Señor va a reunir en su propósito final. En el mundo del gran conflicto, con la victoria de Cristo, también se reunirán todas las cosas. En Filipenses dice que toda rodilla se va a doblar delante del Señor Jesucristo. Es decir, ahora el universo está partido. Ahora el universo está en conflicto, pero llegará el momento en que en Cristo serán reunidas todas las cosas, ¿no? Desaparecerá el concepto de judío y de gentil, será solamente el pueblo de Dios, la iglesia de Dios. Entonces en Cristo se reúnen todas estas cosas que andaban separadas, la humanidad separada, cada uno por su propio interés. La humanidad, mis hermanos, está separada de diferentes maneras, ¿no? Hay personas que les gusta enfatizar la separación. Y entonces los nacionalistas, ¿no? Dicen, nosotros somos mejores que los demás, de otras naciones, ¿no? Los racistas, los racistas creen que hay una raza superior, la suya, y que todas las demás son inferiores, ¿no? Es decir, el ser humano siempre anda buscando motivos para la discordia, motivos para la separación. Ahora también hay la lucha del feminismo, ¿no? Los hombres contra las mujeres. Es decir, separación por género. Y el apóstol Pablo dice, ya no hay más separación. Ya no, en el cumplimiento de los tiempos, así todas las cosas van a reunirse en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque hombres buscarán a Cristo, mujeres buscarán a Cristo, gentiles buscarán a Cristo, griegos buscarán a Cristo. Y como Cristo es el punto central al cual todos acuden, entonces todas las cosas serán reunidas en Cristo. Porque si yo voy a Cristo y tú vas a Cristo y el hermano va a Cristo y la hermana va a Cristo, estamos todos juntos en Cristo.
La preocupación que cada uno debe tener es de estar en Cristo. Si cada miembro está en Cristo, entonces Dios reúne en Cristo todas las cosas. Él es el punto de equilibrio. Él es el centro de nuestra unidad. Él es la razón de ser. Él es el centro de gravedad de la humanidad y de la vida del cristiano. Es Cristo el centro. Y si todos apuntamos hacia Cristo, finalmente Dios reunirá en Cristo todas las cosas. Mira lo que dice Efesios 2, 13 y 14. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Le está hablando a los gentiles, ¿no? A los efesios que no son judíos. Y les está diciendo, mira, ustedes estaban lejos en otro tiempo, pero ahora por causa de la sangre de Cristo estáis cercanos. Y ahora mire lo que dice ahí la siguiente parte. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, de judíos y de gentiles, hizo uno, la iglesia, derribando la pared intermedia de separación. Había una pared que separaba a los judíos de los gentiles. El ser humano, como decimos, es especialista en levantar murallas, las murallas de separación. Estamos separados por nacionalidad, seres humanos. Estamos separados por raza. Estamos separados por género. Estamos separados por clases sociales. Todos separados en guerra, conflicto, unos contra otros. Pero mira lo que hace el Señor Jesucristo. Él es nuestra paz. Él es el factor de conciliación. Que de ambos pueblos hizo uno. Derriba la pared intermedia. Jesucristo se coloca en el centro y de esa manera también Él es el punto de llegada para cada miembro de la raza humana. La invitación es para todos. La invitación no es solamente para una raza, ni para una nacionalidad, ni para un género. La invitación es para todos. En Cristo no hay judío ni griego, no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre. Se caen todas las murallas de las clases sociales, de las razas, de las nacionalidades. Cristo derriba la pared que nos separa y une a la humanidad. Y por eso es que el propósito de Dios es que se reúnan todas las cosas en Cristo. Un día, querido hermano, ya no habrá pecado y no habrá pecadores. Todas las cosas estarán reunidas en Cristo Jesús. De eso nos habla también el libro de Efesios. El punto central del libro de Efesios es el tema de la iglesia. La iglesia ahora es una iglesia que reúne personas de hombres y mujeres, judíos y gentiles, de ricos y pobres, esclavos y libres, los reúne todos, ¿no? Entonces, por eso es que habla de la iglesia como la reunión en Cristo. Nos reunimos personas de diferentes orígenes, pero con el mismo amor, centrados en Jesucristo. Y entonces ahí el apóstol Pablo, en todo el libro de Efesios, va a presentar algunas figuras acerca de la iglesia, que es esa unión que ha logrado de diferentes nacionalidades, ¿no? De diferentes razas, de judíos y de gentiles, todos reunidos allí. ¿Y cómo simboliza esa iglesia? Bueno, hay varios símbolos en el libro de Efesios que los vamos a estudiar a lo largo del trimestre. La iglesia como cuerpo, es un símbolo bonito. La iglesia como edificio, la iglesia como esposa, la iglesia como ejército. Cada uno de estos símbolos nos habla acerca de una faceta de la iglesia, de algún aspecto de la iglesia. Y reuniendo todos los símbolos tenemos una idea mucho más cercana, mucho más clara, mucho más exacta de lo que significa la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Qué privilegio, mis hermanos, el poder ser parte de la iglesia. Las murallas se han caído, la separación ha terminado. Jesucristo ha establecido puentes en lugar de murallas y nos reunimos nosotros, personas de diferentes orígenes, pero con el mismo propósito de poder amar y de servir al Señor Jesucristo. Y eso, mi querido hermano, es la iglesia. Eso es la iglesia del Señor. Vamos a la pregunta de aplicación. ¿Qué poderes o autoridades están activos en nuestro mundo y en tu vida hoy? Esta pregunta tiene que ver con los poderes y autoridades que habían en el tiempo de Éfeso, ¿recuerdas? Bueno, había el poder de la idolatría, ¿no? ¿Recuerdas? Había el poder de la hechicería. Las personas estaban ebrias, estaban engañadas por la idolatría, por la hechicería, y se liberaron quemando, aceptando la palabra de Dios y quemando
toda esa cantidad de manuales de hechicería, de brujería, de tanta cosa de demonio que ellos tenían, quemaron, se apartaron, dijeron, esto no más tiene lugar en mi casa, esto apesta, esto es horrible, esto no puede estar en mi casa, lo quemaron por completo. Entonces se liberaron del espíritu demoníaco, de la hechicería, de la brujería. Pero también, mira, los cristianos enfrentaron la oposición del poder económico, de aquellos que prefirieron eh, su prosperidad económica a expensas de su aceptación a Jesucristo, ¿no? Para ellos era más importante sus negocios de venta de estatuillas de Diana de los Efesios, antes que aceptar la verdad del Evangelio. El interés económico era predominante y ese interés se reunió en contra del pueblo de Dios, ¿no? El interés también de la idolatría, el interés económico que hemos visto aquí, los poderes del mundo. ¿Será que estos poderes también están en nuestro tiempo? Claro que sí, claro que sí, mis hermanos, ¿no? Hay los poderes del mal, los poderes claramente demoníacos que actúan en nuestro tiempo, gente culta, gente preparada, que acude a ver a los chamanes, a los espiritistas, a todo tipo de manifestaciones que están justamente en el campo del enemigo, donde Satanás actúa con todo su poder. Mucha gente vive detrás de eso, carros elegantísimos, haciendo fila ahí detrás de los chamanes, porque cuando uno deja de creer en Dios, se aferra a cualquier cosa, incluyendo este tipo de manifestaciones. Y el poder económico. Muchas personas que son capaces de destruir, de matar, de pisotear, de arrastrar, de pisotear valores por el poder económico. Así que son grandes poderes de nuestro tiempo, por el poder político, para alcanzar. Y realmente, mis hermanos, son poderes que están activos en nuestro mundo. Los poderes mediáticos, el Internet, la televisión, son poderes extraordinarios, que son vehículo también de las tentaciones de Satanás. Y tenemos que estar atentos. Entonces, ese tipo de manifestaciones se dieron también en el tiempo de Éfeso. Por lo tanto, a pesar que los efesios y nosotros tenemos una distancia de casi 2000 años, sin embargo, mi querido hermano, en el fondo, las mismas necesidades que tenían los efesios las tenemos nosotros. Los mismos desafíos que tenían los efesios los tenemos nosotros cada día. Y es por eso que la carta a los efesios debe ser bien leída por cada uno de nosotros, porque también es un mensaje directamente para el corazón de la iglesia en la actualidad. Vamos a ir a la última parte, mis hermanos, y aquí encontramos la parte del CREA, y aquí está la invitación para que cada uno de ustedes pueda entrar a las 5 preguntas claves y también suscribirse para el estudio de la lección de la escuela sabática aquí en este canal y formar parte de nuestra comunidad. Vamos a repasar rápidamente. Algunos hermanos estuvieron ahí, yo me alegro mucho porque en el primer lugar está Cecia Montero, mi hija. Estuvo en el primer lugar esta vez de las respuestas, pero está Pepe también, y ahí yo veo a Feli, así que felicitaciones a Feli. Fidel Macurí también está allí, y nuestro hermano Alá. Está bien. Agradecemos también los saludos, el cariño a nuestros hermanos a través del YouTube. Ahí están, un abrazo para cada uno de ellos, que Dios los bendiga, sigan adelante escuchando la palabra de Dios y también el saludo en Facebook, ¿no? Grupo de hermanos que también se manifestó por esa red social. De esta manera llegamos al final, mis hermanos, del estudio de la palabra de Dios. Un gran abrazo, que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Nos vemos.